La hipoteca como amenaza, pagar la hipoteca como amenaza, esa es la última advertencia del Banco de España. Hay ya 350.000 familias en nuestro país que están en riesgo financiero precisamente porque la subida de los tipos de interés les está complicando poder pagar la hipoteca y llegar a fin de mes al mismo tiempo. Vamos a hablar de inmediato en las claves de Al Día con una de esas 350.000 familias. Vamos a hablar también con una familia que pese a todo le han salido los números, acaba de firmar una de esas hipotecas. Por cierto, hay parón en la firma de hipotecas, un 15% menos según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y le vamos a pedir también ayuda a Estefanía González de quelisto.es para ver cómo podemos llegar en esta situación, hola Estefanía, a fin de mes. Pero antes de nada, Adrián Naranjo, tienes que contarnos cuáles son los datos de esa advertencia del Banco de España. Sí, José Luis, pero antes, para que nos situemos, hasta hace bien poco y con los tipos de interés bajos, muchas familias al contratar las hipotecas se decantaron por la hipoteca variable, era una hipoteca asumible para los hogares. Sin embargo, con las progresivas subidas del tipo de interés hasta llegar, aquí lo tenemos, al 1,25%, el panorama ha cambiado, endureciendo la situación financiera de estos hogares. El Banco de España estima que 350.000 familias están en un momento crítico. Las rentas de estas familias son medias y bajas, y no es para menos porque el 40% de sus ingresos lo destinan a pagar pues ingresos, hipotecas y créditos además, y casi la mitad de su sueldo se va, pues eso, a pagar facturas. Preocupa porque en tan solo 2 meses, así a principio de verano, teníamos 175.000 familias. En solo 2 meses, hagan hincapié en esta fecha, han subido el doble, en 350.000 familias. Y la mirada puesta, José Luis, en el 27 de octubre, reunión en la que se acordarán nuevas subidas, así lo ha anunciado hoy la presidenta del Banco Central Europeo. We took today's decision and expect to raise interest rates further because inflation remains far too high and is likely to stay above our target for an extended period. Claro, es que esa es otra. Los tipos de interés han comenzado a subir hace ya unos meses, pero no tiene pinta de que esto vaya a terminar en el medio plazo, ni siquiera en el corto plazo, en el medio plazo. La Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo, ya ha anunciado que va a mantener las subidas de interés hasta que la inflación esté en torno al 2%. Y eso, reconocen en Estados Unidos, no lo van a conseguir al menos hasta 2024. En todo caso, una de esas 350.000 familias cuya economía ya está en riesgo en nuestro país, precisamente por la subida de los tipos de interés, precisamente por la subida del coste de la vida, es la de Mónica. Mónica, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en tu caso, en tu familia, los ingresos rondan los 1.000 euros, poco más de 1.000 euros, y para vuestra vivienda destináis más de esa cifra del 40%, que es la que marca como alerta el Banco de España, ¿no? Claro, o sea, con lo que gana mi esposo, porque yo ahorita no estoy trabajando, tratamos de poder llegar para que pueda pagar la mensualidad, y con las ayudas que tengo de las iglesias, de Cáritas, tratamos de poder tratar de estar bien hasta fin de mes, ¿no? Todos los meses es así. Claro, porque con las cosas que han subido, las alimentaciones y todo. Claro, eso iba a decir, no solo hay que pagar, en vuestro caso, el alquiler o la hipoteca, hay que llenar también la nevera. Claro. ¿Cómo es vuestro día a día, Mónica? Bueno, nosotros, como les digo, tratamos de, al menos yo trato de ahorrar en lo que más pueda para poder alimentarnos con mis hijos, y tratar de llegar con lo que mi esposo gana, ¿no? Porque es el sustento de la casa. Y además, ¿cuántos sois en la familia? Creo que sois 5 miembros en la familia, ¿verdad? Somos 5, sí. Tengo 3 hijos y mi esposo y yo. ¿Y recibís, nos decías, ayuda de Cáritas, de sí, de Cáritas y de las iglesias? Sí. ¿Y alguna ayuda pública recibís? La iglesia... No, es más que nada Cáritas y las iglesias. Y tenéis la esperanza, claro... Que recurro a ellas y siempre me ayudan. Claro, pero no las ayudas públicas, que tantas veces escuchamos hablar de ellas, de esas no tenéis noticia. ¿La habéis solicitado? No, ¿Las han concedido? ¿Os la han negado? No, solo recibo ayudas de Cáritas y de las iglesias, que es cerca donde yo vivo.
Y claro, decíamos, por desgracia la situación no parece que vaya a mejorar en el corto plazo. ¿Qué pensáis cuando escucháis esas noticias? Por ejemplo, ¿van a seguir subiendo los tipos de interés? ¿Van a seguir subiendo los precios de la compra, estando como estáis ya bastante asfixiados? Claro, es lo malo, pues, y eso preocupa porque ahorita el único sustento es mi esposo, el que trabaja, y como le digo, me toca recurrir a las ayudas, seguir pidiendo ayudas y todo eso, para poder llegar. Mónica Piscoya, que es madre de familia, como les decíamos, una de esas 350.000 familias que dice el Banco de España que están ya en riesgo. Su economía familiar está en riesgo, entre otras cosas, por las constantes subidas de los tipos de interés. Un fuerte abrazo y gracias por contarnos vuestra situación en 13 al día. Hasta pronto. Gracias, Mónica. Hasta pronto a ustedes. Bueno, como decíamos, Estefanía, es una situación demasiado común y, por desgracia, no tiene visos de que vaya a mejorar en el corto plazo. Al revés, se ha duplicado, decía el Banco de España, el número de familias con este riesgo financiero en apenas 3 meses. Claro, los tipos de interés no han hecho más que subir. Casi da pavor pensar en lo que puede ocurrir en los próximos meses. Totalmente. Y solo un par de cifras para que nos hagamos una idea de lo que ya se avecina, ¿no? Por un lado, todavía no ha cerrado el mes de septiembre, el Euribor ya está por encima de media provisional, por encima del 2%. Es decir, ya esa gente que revise su hipoteca este mes, subidón importante con respecto al año pasado. Por otro lado, esta semana lo hemos conocido, la OCDE daba previsiones de muchas cosas y, entre otras cosas, de los tipos de interés en la zona euro. Y decía que van a llegar al 4%. Eso al final se va a reflejar en cómo evolucione el Euribor, en cómo evolucione el interés que pagan muchos españoles por sus hipotecas. Por tanto, la situación es complicada, pero bueno, se pueden tomar algunas medidas, se pueden hacer ciertas cosas para por lo menos frenar la sangría. Quizá no tanto ahorrar en algunas cosas, pero sí frenar lo que está pasando cuanto antes para evitar que el mal sea mayor. A eso vamos, y en eso nos ayudas tantas y tantas veces que te invitamos a venir a nuestro programa. ¿Cómo frenamos la sangría? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué instrumentos tenemos a nuestro alcance? ¿Qué instrumentos tienen esas familias para intentar llegar a fin de mes? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de lo que hablaba el Banco de España, la gente que tiene hipotecas y que está por encima de esa cifra. Obviamente, para quien vaya a hipotecarse ya hay que irle avisando, y nosotros desde que listo lo hacemos siempre, pero aún así hay que ser muy previsor, hay que echar muchas cuentas, hay que tener en cuenta que lo recomendable es que nunca el endeudamiento de la hipoteca, es decir, lo que va a representar la cuota sobre mis ingresos totales, sobrepase el 30%. ¿Para qué? Para que luego cuando pasan estas cosas, o cuando suben los precios de lo que sea, o tengo que pedir un crédito para comprarme un coche, el sobreendeudamiento no llegue y no lleguemos a superar ese límite del 40%. Por tanto, para quien lo vaya a hacer, ojito, calculadora. 30% como máximo del total de los ingresos familiares. Eso es, nunca hay que pasarse de ahí, porque de esa manera tenemos un margen para imprevistos. Luego, quienes ya tienen esa hipoteca y están en esa situación, ¿qué es lo que podemos hacer? Todavía estamos a tiempo de hacer un cambio de la hipoteca variable a la hipoteca fija. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando vayamos a pensar en hacer ese cambio? Por un lado, habremos oído que el precio de las hipotecas ha subido mucho. Es cierto, respecto al año pasado han subido de precio, pero aún así siguen teniendo un precio razonable y, sobre todo, una de dos: o bien nos van a permitir ganar en estabilidad, es decir, yo paso de estar pendiente del Euribor y temiendo lo que vaya a pasar a tener una cuota fija toda la vida, y en algunos casos incluso puedo llegar a ahorrar. Es decir, si el diferencial de mi hipoteca, el que yo sumo al Euribor, sobrepasa el 0,7%, teniendo en cuenta el nivel que alcanza el Euribor a día de hoy, yo ya podría ahorrar si contrato una de las mejores hipotecas fijas del mercado. Entonces, voy a tener o bien gano solo en estabilidad o bien ahorro y gano en estabilidad. Por tanto, la ventaja está ahí. Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Y en que Listo lo explicamos constantemente, aquí nos gusta venir a contarlo muchas veces, que el cambio es fácil, no nos tiene que dar pereza ni tenemos que pensar, madre mía, ahora qué lío. Es súper sencillo. Podemos hacer 3 cosas para cambiar esa hipoteca de tipo variable al tipo fijo. O bien una novación, es decir, negociar con mi banco un cambio de condiciones y, por tanto, un cambio del tipo variable al tipo fijo, que es lo más complicado a día de hoy porque muchos bancos no están dispuestos a hacerlo. Hacer una subrogación, es decir, como la portabilidad del móvil, me cambio de banco y aprovecho ese cambio para cambiar de tipo variable al fijo. Y o ellos bien, se encargan de todo, y ellos se encargan de todo, es decir, incluso en portales como enquelisto.es, nosotros también ayudamos al usuario desde el principio de la operación hasta el final a hacer todo ese proceso, que es súper fácil. Yo incluso puedo hablar en primera persona porque yo lo hice ya hace tiempo y de verdad que es muy sencillo, es muy rápido y de verdad fácil para cualquiera que ni siquiera tenga muchos conocimientos financieros. O bien ya la última opción, que es cancelo hipoteca y abro una nueva. Esto tiene costes, obviamente, pero el coste... Rescate para empezar de Justo. que has firmado con tu banco anterior. Ahí está, pero hay que tener en cuenta que esos costes van aumentando. Hemos ido diciendo novación, subrogación, cancelación y apertura. La novación sería lo más barato.
La subrogación un poquito más cara, cancelación y apertura un poco más cara todavía. Pero aún así, normalmente, si echamos cuentas, a lo largo de, sobre todo nos quedan muchos años todavía por pagar, suele merecer la pena. Por tanto, merece la pena sacar calculadora, echar mano de expertos, de herramientas de comparación para intentar hacer esa operación. Dicho esto, esto es para la gente que todavía tenga un margen de maniobra que pueda actuar. Obviamente va a haber gente que esté en situación de emergencia extrema, de riesgo incluso de impago. Mónica, que veíamos. Justo. Entonces, esta gente, si yo tengo una hipoteca y tengo dos opciones, pero vuelvo a repetir, son opciones que son para emergencias. Por tanto, porque luego las consecuencias pueden ser no tan favorables. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? O bien negociar con nuestro banco un periodo de carencia, es decir, un periodo en el que yo deje de pagar totalmente la cuota o solo pague intereses, por tanto se reduce muchísimo la presión sobre mis finanzas personales, o bien negociar una ampliación del plazo de mi hipoteca, de forma que yo amplío el plazo y mi cuota va a bajar. ¿Por qué recalco que esto solamente en situación de emergencia? Porque a la larga la cuota de mi hipoteca, si opto por una carencia, cuando yo acabe esa carencia mi cuota va a subir, entonces si no me he recuperado suficientemente en esos meses, corro ahí riesgo. El problema. Justo. Y en el caso de aumentar el plazo, al final los intereses a nivel global de mi hipoteca, como estoy ampliando el plazo, van a aumentar también. Es decir, la hipoteca a la larga me sale más cara. Por tanto, es una solución solo para aquellas personas que realmente digan, es que como no haga algo ya y muy drástico, corro el riesgo de no poder seguir pagando mi casa. Entonces, ahí estarían esas dos soluciones. En esas familias, 350.000 calcula el Banco de España, donde el problema ya es real y pone en un compromiso y en serios aprietos la economía familiar. Bueno, decíamos, se ha notado evidentemente estas condiciones en la firma de hipotecas, que se ha reducido notablemente después, es verdad también, de los meses previos al verano, que estaban marcando cifras récord, entre otras cosas porque los que querían comprar casa lo trataron de hacer antes de que ya se pusiera en marcha la subida constante de los tipos de interés. Con una de esas familias hemos hablado también, lo ha hecho nuestra compañera Natalia Montero, y vamos a conocer, Natalia, nos tienes que explicar cuántos números hizo esa familia para poder firmar esa hipoteca, de las poquitas que empiezan a firmarse en las últimas semanas. Nos encontramos con Natalia, es una de las familias que ha firmado una hipoteca pues hace muy poquito. Natalia, eres una de las valientes en haber firmado una hipoteca hace poquito. Cuéntanos cómo ha sido el proceso. Pues el proceso empezó ya en junio, cuando decidimos irnos a una casa que nos gustaba y donde nos queríamos meter, y la verdad que fue un proceso sobre todo muy rápido. Entonces, bueno, empezamos sobre todo hablando con varios bancos, viendo pues sobre todo tipo de interés que te ofrecían, las condiciones, y bueno, valoramos varios bancos. Lo que nos interesaba sobre todo era el tipo de interés. Nosotros teníamos claro que queríamos ir a un tipo fijo, porque ya sabíamos dónde iba a llegar el tema, y eran muy pocos bancos también los que nos lo ofrecieron. Entonces, realmente nuestra decisión final fue irnos al banco que nos diese el tipo que queríamos, que era un tipo de interés fijo. Y me has contado, Natalia, que hicisteis todo lo posible para poder firmarla en julio, esta hipoteca, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, de hecho, con los propietarios, si necesitaban quedarse hasta agosto en la casa, y llegamos de hecho a un acuerdo para que los propietarios pudiesen quedarse hasta agosto, pero nosotros escriturar antes, en julio, justo en ese momento en el que estaban las cosas súper revueltas y que se estaba hablando mucho de los cambios. ¿Esto qué supone en vuestro salario? No sabría decirte un porcentaje fijo, efectivamente, pero sí que es un porcentaje muy alto, es un esfuerzo muy grande dentro de la economía que tenemos. No es el mejor momento, efectivamente, de hecho, bueno, además ya las casas habían subido, teníamos que hacerlo ahora, y ahora es cuando nos hemos tenido que adaptar un poco a las situaciones que había y tirarnos a la piscina. Claro, estos los afortunados que han firmado esa hipoteca, incluso ellos obviamente dicen, lo hemos hecho con miedo y después de muchos números. Que yo creo, Estefanía González de quelisto.com, creo que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. En todo caso, si estás apurado ya con la hipoteca, como si necesitas comprar una casa y te vas a meter en una hipoteca, hacer números, y no está de más teclear quelisto.com y buscar algunos de esos consejos. Gracias como siempre por a estar vosotros. con nosotros, Estefanía González de quelisto.com. Y ahora Adrián Naranjo